Capítulo 51. Se los habían tenido que llevar del desván casi por la fuerza. Jules no se había enterado de nada debido a su estado, pero Dominique y Daphne intentaron resistirse. No podían abandonar la puerta oscura hasta que llegara Pascal. Sin embargo, la imposibilidad de encontrar una justificación válida para la policía a aquella imperiosa necesidad de permanecer junto al arcón les había dejado inermes. Además, Dominique presentaba heridas serias en el costado y, por otra parte, debían someterlos a unas pruebas médicas para comprobar su estado general. Marguerite se había mostrado inflexible al respecto, y el guardián no estaba como para intervenir. Así que no habían tenido opción. Habían claudicado en su enigmática rebeldía y, al final, los dos se habían dejado trasladar con el íntimo compromiso de volver en cuanto pudiesen. Una resistencia mayor habría resultado demasiado sospechosa. Algunos policías, incluida la detective, no entendían la resignación con la que Dominique y Daphne salían del desván. A fin de cuentas, acababan de librarse de la muerte, pero lo achacaron al shock postraumático que debían de sufrir. Ahora, con todos en el centro sanitario, la bruja y el chico no podían evitar una angustiosa sensación de culpabilidad. Se mezclaban las dudas sobre si el viajero lograría retornar sano y salvo y acompañado de Michelle, con la imagen de su fría llegada a una estancia vacía y desordenada, un recibimiento injusto para todo lo que habrían padecido. De todos modos, tal como pensaba la vidente, lo verdaderamente importante era que Pascal venciese los obstáculos en el más allá y alcanzara el mundo de los vivos sin agotar el tiempo máximo en la tierra de la espera. Lo demás era secundario. «Te darán el alta mañana», le comunicó Marguerite a su amigo forense en una aséptica habitación de hospital. A los chicos y a la... titubeó. Todavía le costaba tomarse en serio la ocupación de aquella mujer. «Vidente, les están haciendo pruebas en estos momentos». Aquel último dato resultó muy esperanzador para Marcel, que aún no había tenido tiempo de hablar con sus involuntarios cómplices en aquella increíble noche, y necesitaba hacerlo para preparar una versión oficial que ocultase lo que de verdad había tenido lugar en las buhardillas de los Marceau. La lucha con el vampiro había trastocado sus planes. No obstante, todavía podía construir una coartada para que todo cuadrase, de modo que la policía acabase satisfecha y ellos mantuvieran a salvo su delicado secreto. ¿Es que aún no habéis podido tomarles declaración?, quiso confirmar el forense, dolorido, desde su cama. ¿A ninguno? No, pero eso puede esperar. Lo más urgente es que os recuperéis. Genial. Marcel intentó incorporarse, pero el dolor de sus heridas le hizo desistir. Varios hematomas cubrían, además, distintas partes de su cuerpo, debido a la caída por las escaleras. Después de todo lo que acababa de vivir, el chico de la silla de ruedas y esa especie de bruja insistían en quedarse en ese mugriento desván, comentaba Marguerite, extrañada. De verdad que hasta el final este caso me ha traído de cabeza. ¿Cuánto loco hay en París? Ánimo, ya queda muy poco para dar carpetazo al asunto. Por cierto, se interesó Marcel, preocupado. ¿Qué tal está Jules? Por lo visto, sufrió una agresión directa del asesino. No reaccionaba. Marguerite asintió. Sí, su estado es el peor de todos. Presenta lesiones de diversa consideración en el rostro, el cuello y el pecho, pero ninguna reviste gravedad. Al menos eso me han dicho los médicos. Pobre chaval. Supongo que sus padres están por aquí. Sí, claro, han venido también los de Dominique. Los llamamos nosotros. Ya los hemos tranquilizado. Menos mal que sus hijos no se han convertido en las últimas víctimas del psicópata. Han tenido mucha suerte. Marcel reflexionaba. Quedaban pocas horas para que saliese el sol, y con el nuevo día la noticia correría de boca en boca. Se enteraría todo el mundo, incluidos los padres del viajero. El asunto todavía podía complicarse mucho más. Desde luego, convenía ella. Aunque de la vecina de los Marceau no se puede decir lo mismo, por desgracia. Qué mala pata, salir a la escalera justo cuando estaba subiendo el asesino. La historia de muchas muertes, comentó Marcel. Estar en el sitio equivocado a la hora equivocada. Los dos se quedaron pensativos, repasando todos los hechos de aquella noche. Vaya fiera ese profesor. Marguerite se mostraba ahora impresionada. Entre 4 y no podíais con él. A mí también me sorprendió su fortaleza. Marcel lo reconocía con cierta culpabilidad, como si hubiese cometido una imprudencia al pretender afrontar solo aquel combate. No tenía ni idea de que iba a ser tan difícil. Me confié. No avisarme, teniéndome tan cerca. Marguerite movía la cabeza hacia los lados, incrédula. ¿Desde cuándo eres tan poco profesional?
No sé si algún día te lo perdonaré. Pensaba hacerlo, de verdad, se excusó él, pero todo se precipitó y ya no tuve ocasión. Marguerite hizo un gesto con la mano que indicaba que estaba dispuesto a olvidarse del asunto. Por cierto, Marcel, ya habrás visto que, a pesar de tus impactantes teorías, nuestro asesino ha resultado ser bastante humano, ¿no? Un simple profesor trastornado, aunque muy inteligente y calculador. El forense sonrió, aparentando rendición. Por suerte, cuando Marguerite apareció en el desván de los Marceau, el vampiro había recuperado la forma humana casi por completo. El único problema sin resolver eran las huellas dactilares de su cadáver, que evidenciarían la identidad de Luc Gauthier, quebrando así la tapadera construida por Marcel. El forense tenía que conseguir que nadie tocara el cuerpo hasta que él pudiese encargarse de aquel último fleco. La imaginación me jugó una mala pasada, añadió con inocencia. Eso es todo. La detective asintió, satisfecha. Me conformo con que asumas esa paranoia que te dominó y te tomes unas vacaciones en cuanto cerremos este caso. Vale, pero antes prométeme que nadie tocará el cuerpo de Wagner hasta que yo le haga la autopsia. Entiéndelo, es algo personal. Quiero ser el que raje ese bastardo que me ha herido y ha matado a tanta gente. Marguerite se encogió de hombros. Supongo que me da igual. Está muerto, no creo que se queje. Marcel volvió a sonreír ante el flagrante error de su amiga. Wagner sí podía quejarse. La no muerte circulaba todavía por sus venas. El monstruo seguía oculto en aquel cuerpo inerte que no era sino un disfraz protector. Por eso, aquella última cuestión que Marcel había planteado era mucho más importante de lo que parecía, pues de ella dependía que pudiera solucionar la cuestión de las huellas dactilares y matar de forma definitiva al vampiro. Había que clavarle una estaca en el corazón antes de que se recuperase del impacto de la plata. Al menos, nadie le extraería las balas hasta que Marcel acudiese a terminar el trabajo, una misteriosa labor que no respondía a su cometido como forense, sino como guardián de la puerta. Ya no había peligro. La nube negra había pasado de largo hasta perderse en el horizonte, confundiéndose con el vapor pútrido de los géiseres que salpicaban el paisaje. Beatrice, asomada desde el interior de la hondonada, terminó su inspección cautelosa a los alrededores y le hizo un gesto a Pascal. Al poco rato, ambos se hallaban avanzando a buena velocidad por aquella estepa volcánica. No tardaron mucho en detectar un indicio que aceleró el ritmo cardíaco de ambos. Luz. Se trataba de unos puntos diminutos de resplandor débil, anaranjado, sinuoso, que se desplazaban en la oscuridad. Pascal no supo concretar qué podía ser aquello, pero Beatrice sí. «Antorchas», afirmó, impactada por lo que aquel descubrimiento implicaba. «Son antorchas». Entonces... Pascal no se atrevía a terminar su deducción, por miedo a hacerse ilusiones. No soportaría una nueva decepción. Estaba exhausto y lo que necesitaba era comprobar que la promesa de la chica se cumplía. Necesitaba que Michelle estuviera, de verdad, cerca de ellos. Entonces, concluyó Beatrice, casi sin poder contener su emoción, es que estamos llegando al final del trayecto. Eso de allí tiene por fuerza que ser una caravana, y avanzan en dirección hacia el núcleo del mal. Son los captores de Michelle, seguro. Pascal tragó saliva ante la inminencia de un momento con el que había soñado infinitas veces, el encuentro con su amiga, con la amiga a la que amaba. De repente no sabía cómo reaccionar. Le entró pánico. ¿Y si no estaba a la altura de las circunstancias? ¿Qué hacemos?, preguntó sin atreverse a tomar la iniciativa. Lo primero, debemos tranquilizarnos, recomendó la chica sin perder de vista los puntos luminosos que atraían la atención de los dos como un imán. No podemos permitirnos cometer ningún error. Estoy de acuerdo. Después de todo lo que hemos pasado... Beatrice no se sentía cómoda haciendo propuestas al viajero, pues ella solo lo acompañaba como apoyo. Pero se dio cuenta de que, en aquel momento, Pascal precisaba un pequeño empujón para superar la incertidumbre sentimental que lo embargaba. Deberíamos acercarnos a ellos antes de hacer nada, planteó. Para asegurarnos de que llevan a Michelle y para saber cuántos son. Me parece bien, convino el chico. Si vamos con cuidado, no se darán cuenta. Nosotros no llevamos ninguna luz. Eso es. Por cierto, ¿qué pasa? Beatrice le miró a los ojos, muy seria. El simple hecho de que estés aquí ya supera todas las expectativas de Michelle, comenzó, adivinando los temores del chico. Quiero que lo tengas en cuenta.
Nadie espera más de lo que estás haciendo. Siéntete libre para actuar. Pascal asintió. Gracias, Beatrice. ¿Tan fácil resulta leer mis pensamientos? La chica sonrió de forma leve. Las experiencias fuertes es lo que tienen, que en poco tiempo las personas que las comparten alcanzan un grado de conocimiento sorprendente. Hemos compartido tanto en tan poco tiempo que es como si te conociera de toda la vida. O sea, dijo él, buscando el toque de humor que habría empleado Dominique, que este viaje maldito de unas horas nos lo convalidan por 3 años de ir a la misma clase y compartir amigos. Ahora Beatrice esbozó una sonrisa mucho más amplia, antes de hablar en susurros. No olvidaba que dependían del factor sorpresa para salir con éxito de aquel atolladero, así que no debían delatarse haciendo ruido. Más o menos, aceptó ella. Veo que has captado la idea. Pascal se había dado cuenta de lo importante que era que pudieran canalizar su angustia y exteriorizarla. Por eso intentaba bromear. Necesitaban reírse, relajarse antes de esa última fase de su misión. O explotarían, perderían el control y arruinarían el final de aquella aventura. No podían seguir enlazando peligros con el único descanso de los apacibles viajes por aquella dimensión temporal neutra que provocaba la colmena. Era inhumano, insoportable. El viajero se había quedado en silencio, interpretando aquella curiosa conversación en medio de las circunstancias adversas que los rodeaban. Resultaba surrealista, como contar chistes en plena trinchera antes de una batalla que prometía ser encarnizada. Era, en definitiva, como mofarse de la muerte. Y eso le gustó a Pascal. Había que ser muy valiente o estar muy loco para permitirse ese lujo. O ser el viajero, añadió con cierta vanidad. Pascal descubría así, en aquel instante, que en el fondo ya no le daba miedo la muerte. Había aprendido a vivir con ella, simplemente. Se había acostumbrado a su muda compañía. Lo que lo atemorizaba era la soledad. Quizá por eso decidió que era momento de sacar el tema que lo atormentaba. La gente tarda... empezó, ruborizándose. Tarda en hacer lo que nosotros hemos hecho, Beatrice. Pascal quería hablar de ello antes de que la presencia de Michel lo hiciese más difícil. Sería un minuto, mientras comenzaban a acercarse hacia las antorchas. Así podría luchar con la conciencia tranquila. Necesitaba estar al 100%. No podían seguir esquivando el asunto como si nunca hubiera ocurrido. Había pasado, y tenían que asumirlo, aunque solo fuera para olvidarlo a continuación. El cambio de tono empleado por el chico cortó con cierta brusquedad el carácter inofensivo de la charla. El espíritu errante había comprendido sin esfuerzo a qué se refería Pascal con aquellas palabras. No hay un plazo determinado para eso, repuso ella disimulando una mueca de dolor ante el recuerdo de algo que jamás volvería a ocurrir. Por la sencilla razón de que no hay dos personas iguales ni dos circunstancias idénticas. No hay dos encuentros iguales. Pasó y no me arrepiento, si es eso lo que quieres oír. ¿Tú? Pascal calibró su siguiente intervención. Yo... titubeó. No es que me arrepienta. Lo que no sé es si estuvo bien. Beatrice le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Por Michel? Según me contaste, no estáis saliendo, al menos todavía. Hasta que ella pueda contestar a la proposición que le hiciste, eres libre. No. El viajero mostraba cada segundo una mayor turbación. No me refiero a eso. ¿Entonces? Pascal bajó los ojos, incapaz de responder. Claro que el problema no es Michel, dedujo ella, cuyo dolor íntimo salía por fin a la luz. Es porque yo estoy... muerta. Solo soy un recuerdo de lo que fue en tu mundo, ¿verdad? Ese es el obstáculo. Marguerite, ajena a lo que pasaba por la mente de su amigo, volvió al asunto de Lavaux. Lo que me extraña es que ese loco de Wagner me haya dado plantón esta noche, reflexionó en voz alta. Citándome en su casa, le habría sido muy fácil acabar conmigo, porque yo no acudía con sospechas tan fundadas como para ir preparada, y sin testigos, además. ¿Por qué decidiría no acudir? Marcel rememoró su encuentro con Wagner, algo que no podía compartir con la detective. Si ella supiese que le debía la vida... Supongo que ese asesino no quería problemas. Elucubró el forense. Tú eres una víctima muy incómoda. No olvides que a muchos criminales no les gusta atacar a los policías. Además, ya tenía sus víctimas elegidas para esta noche. Ya tenía su menú para la cena. Eso será. Ella enmudeció un instante, como cayendo en la cuenta de algo.
Oye, estamos hablando sin parar y tú estás débil. ¿Prefieres descansar y mañana seguimos la conversación? La detective hacía con su propuesta un verdadero esfuerzo de paciencia. No pretendía ser desconsiderada a pesar de su ansia por cerrar los detalles de lo ocurrido. A fin de cuentas, con el asesino muerto, ya no había prisa por cerrar el expediente. Marcel, a pesar de su doloroso agotamiento, optó por empezar ya con la tapadera que había concebido. Estoy bien. Hablemos. ¿Seguro? Sí. Marguerite sacó su libreta de un bolsillo. Cuando quieras, entonces. Marcel había calculado al milímetro la versión que debía contar. Tenía que poner mucho cuidado para no apartarse de ella o despertaría los recelos de su amiga. Mis investigaciones me llevaron a averiguar que, la noche de la muerte de Delaveau, un testigo accidental vio a Wagner salir del instituto. Dominique. Marguerite sufrió uno de sus arranques de mal genio. ¿Y por qué no lo dijo? Hablamos con muchos alumnos. Miedo. Inseguridad. Aventuró el forense. El chaval tampoco estaba seguro de lo que había visto. No olvides que solo podía describirlo, ya que no lo conocía, y tuvo miedo de que aquel individuo tomase algún tipo de represalia contra él si hablaba. La detective no abandonó sus quejas a media voz, pero lo dejó continuar. Por lo que parece, continuó Laville, Wagner se dio cuenta de que había sido visto y cambió sus planes. Tenía que silenciar a aquel muchacho inoportuno, así que desde el principio decidió matarlo. No podía hacerlo en plena calle, por lo que siguió al chico hasta llegar a la casa de Jules Marceau. Dominique acudía a la fiesta de Halloween y allí Wagner se quedó merodeando, esperando su oportunidad. Déjame adivinarlo, le cortó Marguerite, llevada de su entusiasmo profesional. Dominique, durante la fiesta, contó lo que había visto a Melanie Howell. Exacto. Y eso fue la sentencia de muerte de sus dos compañeros. Porque Wagner no estaba dispuesto a dejar con vida a nadie que pudiese incriminarlo en el crimen de Delaveau. Terminó la detective atando cabos. Evidente. Marguerite puso cara de extrañeza. Pero, ¿cómo logró Wagner saber que esos chicos estaban al corriente de lo que había visto Dominique? Él se había quedado fuera de la fiesta. Marcel se encogió de hombros. Ni lo sé ni me importa, a estas alturas. El forense procuraba fingir indiferencia, pues su amiga acababa de incidir en el punto débil de su montaje. A lo mejor escuchó a la pareja hablar sobre ello cuando se marchaban a casa y cambió de objetivo sobre la marcha. El caso es que Raoul y Melanie se acabaron metiendo en el parque Monceau, y Wagner aprovechó muy bien la oportunidad. Se ensañó con ellos, de hecho. Marguerite procesaba toda aquella información. Ahora me explico que Dominique no nos dijera nada el lunes, observó. El forense asintió. Claro, después de la casual desaparición de sus compañeros, debió de pensar que lo mejor era olvidarse del tema, para no ser el siguiente en caer. Solemne estupidez, volvió a exaltarse Marguerite. Así solo le ponía las cosas más fáciles al asesino. No puedes pretender que la mente de un adolescente funcione como la tuya, Marguerite. Ella volvió a refunfuñar, acatando aquella aseveración tan lógica. En cualquier caso, aún quedaba con vida el testigo inicial. Animó a continuar a Marcel, tras unos segundos de apuntar en su libreta. Sí. Supongo que Wagner confiaba en las dudas de Dominique y en el hecho incuestionable de que el muchacho no lo conocía en realidad, como te he dicho antes. Jamás había visto al profesor Wagner hasta que lo distinguió aquella noche saliendo del Lycée, así que ignoraba su identidad. Claro. Wagner todavía no había entrado a trabajar como sustituto de Delaveau. Luego, los alumnos del instituto no lo conocían. En realidad, nuestro asesino se proponía acabar con todos los que, en definitiva, solo podían describirlo. Un riesgo que se agravaría a partir del lunes, matizó Marcel. Si Wagner lograba empezar a trabajar en el mismo Lycée del crimen, ya que allí podía ser reconocido por Dominique. Por eso se dio tanta prisa aquella noche. Marguerite apuntaba en su libreta, atenta. Laville reanudó enseguida su narración de los hechos. No quería que ella dispusiera de tiempo para asimilar toda aquella información. Wagner, mientras mantenía las apariencias de cara a la galería, ha estado esperando la oportunidad idónea para terminar su tarea de limpieza de rastros vivos. Y esta noche se presentaba una buena ocasión en casa de los Marceau. Dominique, con sus padres fuera de casa, había quedado en reunirse con Jules en los trasteros, así que estarían solos. Y Wagner, por supuesto, ha logrado sorprenderlos allí. No sin antes cruzarse con una vecina por la escalera, a la que ha matado. Así ha sido. Yo ya barajaba como posible su actuación de esta noche, confesó Marcel, cambiando de postura sobre la cama. Intuía que podía volver a dar señales de vida a nuestro psicópata favorito, y acertaba. Por eso te dejé en la escena del otro crimen y me dirigí a la casa de Jules.
Buscaban indicio más sólido antes de avisarte. Tienes que entender que no quisiera precipitarme. Después de lo de mis teorías sobrenaturales, tú no te tomarías demasiado bien un nuevo paso en falso. «Somos amigos, Marcel», exclamó ella. «Y tampoco soy tan bruta». «O a lo mejor sí», rezongó, tras pensarlo mejor. Ella empezó a pasear por la habitación, reorganizando sus ideas. A continuación, dio un cambio de rumbo a la conversación. «¿Y ese espadón de plata que encontramos en el desván?» Estaba manchado y Wagner presentaba heridas de arma blanca. Marcel bajó la mirada, simulando vergüenza. «Sabes perfectamente que fui yo quien la utilizó contra él», reconoció. «Todavía había cosas que no me cuadraban, por eso no había abandonado del todo mis teorías. Olvídalo». De todos modos, los restos en la hoja de ese arma no son manchas de sangre, sino de una sustancia bastante extraña pendiente de analizar. Ella resopló. «Pero, ¿es que ya no usas nunca pistola? ¿Cómo te pudiste enfrentar a Wagner con un arma así?» «Nuestro asesino tampoco ha utilizado armas de fuego», se defendió el forense con un tono enigmático. «En ningún momento». «¿Eso es cierto? Aunque a mí no me tranquilizaría que mi comportamiento coincidiese con el de un demente». Marcel aceptó el sarcasmo con una sonrisa, aunque prefirió cortar de forma drástica aquel asunto. Para ello se serviría de un pequeño secreto de Marguerite, un secreto que ella no estaría dispuesta a que trascendiese. «¿Querrás que envíe balística la munición que extraiga del cuerpo de Wagner?», consultó, aparentando la mayor inocencia. «No hará falta», se apresuró a responder la detective con cierta hostilidad, como si intuyese el juego que se traía entre manos su amigo. «Solo yo disparé contra él». «De acuerdo, Marguerite, lo que tú digas». «Ese asesino debía de estar ya muy impaciente», dedujo ella acariciando su collar de amatistas. Pues cada día que transcurría sin acabar con Dominique, aumentaban las posibilidades de que el chico contara a alguien más lo que sabía. Cada hora aumentaba el riesgo para él. Por eso esta noche ha sido más torpe. Su primer crimen, sin prisas, fue perfecto. Pero esta última chapuza sorprende viendo lo calculador que era Wagner. El tipo sabía esperar y, al ocupar un trabajo nocturno, contaba con no coincidir con su testigo a pesar de que estudiaba en el mismo centro. Lo tenía todo pensado. Por eso siempre llegaba al instituto con el tiempo justo para ir a clase y se marchaba después. Un tipo listo, sin duda. Marguerite meneó la cabeza. Pero, ¿por qué volver al lugar del crimen? ¿Por qué ese gesto tan retorcido de sustituir a su propia víctima en el trabajo, como regodeándose, en vez de huir lo más lejos posible? ¿Acaso lo mató para eso? Es demasiada osadía. Marguerite estrujaba su collar de amatistas. ¿Por qué desangrarlo así? Quedan tantas incógnitas, incluyendo la tumba vacía de Luc Gauthier, por cierto. Ahora ya da igual, pero ¿qué habrá sido de su cadáver? Igual nunca lo enterraron allí. Marcel suspiró antes de seguir mintiendo. Yo tampoco tengo todas las respuestas. Ya lo supongo, pero eso no reduce los interrogantes. Fíjate si no en esa pareja de la azotea que han asesinado esta misma noche. El modus operandi encaja a la perfección. El desangrado de la mujer es una auténtica firma de Wagner. No hay duda de que él acabó con ellos, pero ¿por qué los mató antes de dirigirse a casa de los Marceau? Marcel se vio obligado a improvisar, lo que hizo exagerando su gesto de fatiga. Es posible que utilizara ese piso para espiar el movimiento en el domicilio de Jules, para comprobar cuándo llegaba Dominique. Sí, es posible, pero resulta todo tan forzado. Todo gira en torno al móvil del crimen de Delaveau. Me temo que eso Wagner se lo ha llevado a la tumba, y con ello todas las demás cuestiones que yo también me planteo. Pero ha merecido la pena, ¿no? Marguerite se giró hacia él, interrumpiendo sus pasos nerviosos alrededor de la cama. ¿A qué te refieres? A que es mejor quedarse con algunas dudas a cambio de terminar con el rastro de sangre. Ya no volverá a matar Marguerite. Y eso es lo esencial. La detective le dirigió una reflexiva mirada antes de contestar. Supongo que sí, Marcel. Supongo que sí. Pero en tu historia nos queda una pieza importante por encajar. La vieja Daphne. El forense suspiró, maniobrando con la mente para estructurar la última parte de su versión. Ella guardaba una contestación a aquel delicado interrogante. Los dos se habían detenido, a cubierto, tras unas rocas. Ante su expectación, el chico bajó los ojos, abrumado. La conversación había derivado hacia derroteros que Pascal no había previsto, y ahora se arrepentía de haberla iniciado. Un error del que se percataba demasiado tarde.
Ya no podía eludir la duda de Beatrice. De aquel modo extraño transcurrieron bastantes segundos. La chica se mantuvo firme en su mutismo. El viajero había sacado el tema y ahora ella exigía una respuesta. No obstante, ambos mantenían la vigilancia hacia la luz minúscula de las antorchas, temerosos de que el contenido de aquella intempestiva conversación les hiciera olvidar por un instante su misión. Pascal volvió a mirar a Beatrice. Se encogió de hombros, rindiéndose a la evidencia de que, una vez más, las circunstancias lo superaban, aunque en este caso se tratara de unas circunstancias íntimas. No sé qué decirte, Beatrice, admitió. Ni yo mismo sé qué pensar sobre lo que pasó, por eso tampoco puedo juzgarlo. No me hagas preguntas así. No es que no quiera, es que no puedo contestarlas. A pesar de que los remordimientos del viajero resultaban algo hirientes para el espíritu errante, Beatrice asintió. Pascal, te pido demasiado, reconoció. Pero no puedo evitarlo. Este viaje está siendo para ti iniciático en muchos aspectos, y no quiero darme cuenta. Pero es así. Él, vehemente, estuvo de acuerdo con aquel diagnóstico, también aplicable al terreno del amor. Cada paso que doy es como comenzar de cero. Por eso te pido un poco de comprensión, o de paciencia, o de lo que haga falta en estos casos. Beatrice miró hacia los puntos luminosos. Ya se habían acercado lo suficiente. Era momento de terminar aquella conversación y prepararse para el enfrentamiento. Tampoco tengo derecho a exigirte nada. Ella hablaba sin volverse. Le resultaba más fácil asumir aquella afirmación contemplando la oscuridad. Lo que pasó, pasó y punto. Nuestra mutua compañía es algo accidental, forzado por una situación irrepetible. Tú, cuando finalice esta aventura, debes continuar con tu vida, y yo con mi muerte. Es algo tan sencillo que me resisto a aceptarlo. Qué estupidez. Pero es así. Pascal se quedó en silencio. Arrastrando los pies, llegó hasta ella y la abrazó. Cuando todo esto termine, continuaremos viéndonos porque pienso seguir aprovechando mi condición de viajero, afirmó con cariño. Mira, me has ayudado mucho. Te debo la vida. Aquí no acaba todo. Ella sonrió, agradeciendo el peculiar compromiso del chico. El hecho de que aquella promesa le pareciera insuficiente demostraba hasta qué punto ella había dejado volar sus sentimientos, olvidando, qué error tan absurdo, quiénes eran y dónde estaban. Qué falta de previsión, de sentido común, se recriminó a sí misma. Pero es que los sentimientos no eran algo cerebral, los cálculos no funcionaban en ese ámbito, ni siquiera en el mundo de los muertos. A pesar de su incipiente amargura, Beatrice se obligó a contestar. Gracias, viajero. Pascal, aliviado, interpretó aquellas últimas palabras como la superación del delicado momento que estaban compartiendo. Ahora tenemos que terminar lo que hemos venido a hacer, concluyó. ¿Estás preparada? Beatrice no se lo pensó. También prefería pasar página. Sí, porque tengo un plan. Cuéntame. Primero, tenemos que acercarnos para comprobar que esas luces son nuestro objetivo. Sí, tienes razón. Sujétate a mí, porque vamos a ir un poco rápido. Pascal obedeció y se dejó llevar por ella como había ido haciendo a lo largo de todo el camino. La naturaleza de la chica les permitió avanzar bastante distancia en poco tiempo, una estrategia que, sin embargo, solo servía para trayectos breves. Beatrice se fatigaba pronto cuando tenía que arrastrar otros cuerpos aparte del suyo, como ya habían comprobado con anterioridad. Pero la gran ventaja de moverse con Beatrice consistía en que avanzaban sin tropezar en medio de la penumbra reinante, algo muy importante para evitar ser descubiertos. El elemento sorpresa era vital, dada su presumible inferioridad numérica. Muy pronto estuvieron lo suficientemente cerca como para espiar el origen de los resplandores, agazapados entre las tinieblas. Se trataba de una pequeña comitiva compuesta por 10 individuos ataviados con túnicas que, al ritmo de un tambor, avanzaban de forma parsimoniosa, portando antorchas en sus manos. Rodeaban un carro, lo escoltaban. Beatrice y Pascal se fijaron mejor, negándose a admitir la posibilidad de que Michel no estuviese allí. Entonces la vieron, atada y amordazada, junto a otro prisionero de menor tamaño. A Pascal le dio un vuelco el corazón y estuvo a punto de gritar. Por suerte, la prudencia le hizo contenerse. «Es ella», susurró, experimentando unas tremendas ganas de descubrirse para Michel, de notificarle de alguna forma que ellos estaban allí dispuestos a rescatarla. «Calma.
aconsejó Beatriz. Contén tus energías, nos harán falta. Tienes razón, pero es que siento como si hiciera 1000 años que no la veo. Es que, en realidad, es así. Hemos recorrido una gran distancia en el tiempo y en el espacio para encontrarla. Todo ha merecido la pena, Beatriz. No cantemos victoria tan pronto. Al menos, parece que Michelle se encuentra bien, ¿verdad? Eso espero. Como se hayan atrevido a... Beatriz se puso muy seria. Pascal, por favor, tranquilízate. Cada minuto cuenta. ¿Cuál era tu plan? Los dos observaron aquella pequeña caravana que seguía desfilando siguiendo el retumbar del tambor. Uno de los tipos que sujetaban antorchas se volvió hacia el carro y pudieron ver lo que se ocultaba en el interior de su capucha. Espectros, diagnosticó Beatriz, convencida. Era de esperar. Pascal se había quedado con la boca abierta. Aquel último dato había dinamitado su convicción de que se enfrentaban a criaturas de apariencia humana, debilitando su determinación. ¿Espectros? Repitió, aguardando más datos. Sí, son esqueletos, seres malignos que también se mueven por la zona oscura de casi todas las regiones del mundo de los muertos. Son los típicos servidores del mal porque, al contrario que los carroñeros, sí piensan. Son menos... animales. Pues vaya. Pascal resoplaba, inquieto. ¿Y son tan agresivos como los carroñeros? Por desgracia, sí. No son tan fuertes como ellos, pero cuentan con un arma poderosa. Sus dientes. ¿A qué te refieres? ¿Muerden? Después de todo lo que había visto, aquello no le parecía tan terrible a Pascal. Beatriz contestó. Muerden, pero la suya es la que llaman la mordedura ponzoñosa. Transmite la corrupción como un veneno. Nos afecta incluso a los espíritus, pues pudre nuestro soporte físico en este mundo, con lo que las almas quedan a su merced. Para un vivo como tú no es muy diferente. Cualquier dentellada te provocaría casi al instante gangrena, y en poco tiempo tu cuerpo se pudriría por completo, ocasionándote una muerte lenta y dolorosa. No hay antídoto conocido que detenga ese proceso. Hace mucho tiempo, atacaron al cuarto viajero. Solo le rozaron una pierna, pero a las pocas horas ya le salían gusanos por todo el cuerpo. Fue una tragedia. Pascal guardó silencio. Acababa de caer en la cuenta de que no había tenido ocasión de preguntar sobre los viajeros que le habían precedido a lo largo de la historia. ¿Cuántos habrían terminado mal a consecuencia de su condición? Recordó uno de sus íntimos debates. Ser el viajero, privilegio o condena. Entiendo que quieras informarme de todo para que sepa que me enfrento, dijo Pascal a Beatriz. Pero casi prefiero que me digas lo justo. Ella sintió con gesto culpable. A veces hablo demasiado, perdona. No es mi intención asustarte. Centrémonos en Michelle entonces. ¿Cuál es tu plan? Pascal agradeció la inminencia de la acción. Necesitaba actuar. La espera solo agudizaba su propia ansiedad hasta hacerla insoportable. Supongo que tú, como espíritu errante, te mueves más rápido que esos monstruos, ¿no? Empezó. ¿Eso es? Y al ser una criatura de la tierra de la espera, para ellos constituyes un bocado apetitoso. Beatriz frunció el ceño. Creo que ya sé qué te propones, viajero. ¿Pretendes utilizarme como cebo? Pascal sonrió, algo azorado. Puede funcionar, justificó su idea. Además, según lo que cuentas, no correrías mucho peligro. Te moverías sin estar pendiente de mí, con lo que ganarías agilidad. Ya veo. Lo único que tendrías que hacer es dejarte ver para que los espectros fueran por ti. ¿Y van a dejar el carro sin vigilancia? Cuestionó ella, suspicaz. Mirad dónde estamos, argumentó Pascal. ¿De qué van a desconfiar en plenas profundidades de la Tierra del Mal? Esta es su zona. Dejarán a algún guardián, nada más. Tu presencia aquí será para ellos demasiado sorprendente y repentina como para que se organicen bien. Vaya, cuando quieres eres muy calculador. Pascal negó con la cabeza. Ya me conoces, no es una cuestión de querer, sino de pura necesidad. Solo cuando no queda más remedio, resulta que tengo iniciativa. Siempre he funcionado así, sobre todo para estudiar exámenes. Esta aventura es una prueba más. La verdad, concedió Beatriz al cabo de unos instantes de silencio, es que tu plan no suena mal. Arriesgado, pero ¿qué no lo es en este viaje? Lo mejor es su sencillez.
Cuando vayan por ti, yo me acerco, me deshago de los guardianes que se hayan quedado. El chico confiaba en que la daga continuara mostrando su destreza en combate y escapo con Michelle. ¿Y cómo nos encontramos después? El lugar lo podemos decidir ahora. Elige un punto de referencia. Allí te esperaremos hasta que aparezcas, en cuanto hayas despistado a esas criaturas. Y después nos volvemos a la colmena de Cronos. Aunque Pascal se percató de que eso suponía más viajes en el tiempo, prefirió no pensar en ello hasta que el rescate se hubiese llevado a cabo. ¿Por qué preocuparse antes? Espero conseguirlo, comentó la chica, estudiando una vez más la comitiva silenciosa a la que seguían entre las sombras. Según la dirección del movimiento, ya sabes que la atracción del mal quita impulso en esta tierra. Eres tan ágil que podrás adaptarte, la animó Pascal. Tú eres capaz de todo. Por cierto, dime. Mi daga funcionará con los espectros, ¿verdad? Sí. Cortarás la cabeza y anularás su movimiento. Es lo más eficaz. De acuerdo, pero tú ten mucho cuidado. Él la miró, muy serio. Tenemos que volver. Todos.